Ok, chicos, chicas, buenos días. Vamos a arrancar ya con lo que hace falta de pescado. Em, el lunes pasado habíamos terminado lo que era composición. Em, Rápidamente, volviéndonos un momentito para hacer un repaso muy rápido. Tantito. Em, Rápidamente, viendo lo que era composición, vean que recordando un poco este cuadro. Vemos que el porcentaje más alto de lo que serían los pescados es agua. Y en segundo lugar, tenemos un 20% prácticamente de proteínas. Recuerden que esas proteínas, las sarcoplásmicas son mucho menores a lo que veíamos en res. Sí tenemos un mayor contenido miofibrilar y de estroma tenemos muy poquito. Eh, la grasa iba a depender mucho del tipo de pescado, pero en general no era tanto, a excepción de ciertos pescados que sí tenían grandes cantidades, por ejemplo, la anguila, el salmón, por ejemplo, aquí estaba el atún, la macarela, etcétera. Eh, y recuerden que por un lado, lo que eran carbohidratos prácticamente no teníamos y minerales eran más o menos un 1%. Entonces, esa era como la composición general que encontrábamos en los pescados. Recuerden que va a cambiar según sea pez de agua salada o pez de agua dulce, em, y va a cambiar dependiendo de la especie. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ya entrando a lo que es la materia un poco más nueva, tenemos que hablar sobre los diferentes tipos de pesca. ¿Por qué? Porque depende del tipo de pesca, así es, ¿cómo decirlo? El proceso en qué tan rápido y qué tan estresado va a estar el animal a la hora de ser pescado. Recordemos cuando vimos carnes que el estrés es un punto importante a la hora de analizar el rigor mortis. Y si el animal está muy estresado cuando se pesca, este evidentemente va a tener una modificación en el rigor mortis. Bueno, vean que nosotros podemos hablar de tipos de pesca artesanal, semi-industrial e industrial. Aquí la gran diferencia es que, bueno, artesanal es el clásico pescador que va en su bote. Son pescas que se dan muy cercanas a la costa porque los botes no están en capacidad de entrar a mar abierto muy, muy adentro. Em, este tipo de pesca artesanal se puede hacer con diferentes métodos. Uno es con anzuelo, donde el pescador tira un anzuelo y el pez pesca el anzuelo, entonces sacan uno a uno. También pueden usar ese tipo de mallas, donde el pescador tira la malla y la malla cae sobre un grupo de peces y los atrapa. Entonces él jala esa malla y entonces quedan los peces atrapados ahí. En general, lo que es la pesca artesanal, como les digo, es una pesca eh, prácticamente quedan en cantidades pequeñas de pescado y es relativamente rápida. Usualmente el pescador dura unos cuantos minutos para lograr obtener el pescado a partir de lo que estaba en el mar. El detalle en este caso es que vean que el pescador en su lancha no tiene un mecanismo para mantener frío el animal o vivo. Entonces muchas veces lo que tienen es una hielera que le ponen agua y mantienen el pez vivo dentro de la hielera. O lo que hacen es tienen una hielera con un poco de hielo y meten el pez ahí ya fallecido y lo mantienen ahí durante el proceso de pesca. ¿Qué es el problema? Que ese pescador posiblemente va a estar en agua, en alta mar, digamos unas, no sé, 6 12 horas. Entonces, si el pescado fue pescado al puro inicio, va a pasar 12 horas en un proceso de enfriamiento no muy adecuado. Entonces, usualmente el pescado no está tan bien conservado. Los tipos de pesca semi-industrial e industrial son ya evidentemente más tecnificados.
obviamente se ocupan barcos mayores. El semi-industrial es el que vemos más en Costa Rica, porque para una flota industrial ocupamos tener un país que tenga recursos y empresas muy grandes con botes bastante grandes. Los, la pesca semi-industrial está hecha con botes relativamente, digamos, no son tan grandes como estos de industrial, pero no son botes, pangas como los que vemos en el artesanal. Son barcos relativamente grandecitos, caben varias personas y vean que tienen estructuras en las cuales ellos pueden colocar redes. ¿Qué tipo de redes? Bueno, va a depender mucho del tipo de pescado y cómo quieran pescar ellos. Entonces, vean que hay redes que son así como flotantes, que ellos bajan y levantan al mismo tiempo, entonces van atrapando el pescado que está en ese punto. Hay otro sistema de pesca, voy a hacer aquí como un dibujo. Imagínense que está el barco aquí, así el dibujito chiquito, y él lo que va a tirar es como una línea de cuerda. Y en esa línea de cuerda va a tirar, están atados cada cierta distancia, por así decirlo, anzuelos. Y entonces esto permite que los peces cuando van pasando piquen ese anzuelo y queden atrapados ahí. Entonces vean que es una forma donde es a través de anzuelo y no a través de malla donde se van atrapando los peces. Esa es otra forma. Eh, La forma, digamos, más tradicional es cuando ellos usan algún tipo de malla. Entonces, también tenemos el barquito aquí y ellos van a tirar hacia atrás una gran malla. Y esa malla, digamos, eh, tiene aquí, digamos, toda la red. Y entonces, ellos lo que van a ir haciendo es arrastrando esa malla. Digamos, el barco se va a mover para el frente y va a ir arrastrando esa malla. Entonces, los peces van a ir entrando dentro de esta malla, se va a ir llenando la malla hasta un punto donde ya la malla está suficientemente llena y la van a jalar. Em, ¿Qué tan grande es la malla? Bueno, evidentemente, mientras más grande el barco, más grande puede ser la malla. Entonces, de hecho, si ustedes ven en este dibujo del barco industrial, es una malla muy grande. Y estamos hablando que pueden levantar toneladas de pescado de un solo. ¿Qué es el problema de eso? Que es una malla donde va entrando todo. O sea, si ahí entró el pescado que querían, perfecto. Si entraron atunes, perfecto. Si entraron delfines, van delfines. Si entraron tortugas, van tortugas, etcétera. Entonces, al fin y al cabo, son mallas que pueden ser perjudiciales para la vida marina porque no son muy selectivas. Y de hecho, cuando se pesca, usualmente no es como que digan, ah, mira, solo tenemos una pesca de dorados, solo tenemos una pesca de corvinas, sino que van mezclas de diferentes peces. Peces que incluso no sabemos cuál es la especie y al final se venden como carnada o se le llama también en las pescaderías basurilla o otros nombres donde se venden como pescados sin una especie conocida para hacer sopas, para usarla como alimento animal, etcétera. Entonces realmente cuando se pesca va de todo. Esto es a través de mallas. Hay otro que es la pesca de arrastre. La pesca de arrastre en Costa Rica en este momento está prohibida. ¿Qué es la pesca de arrastre? Bueno, tenemos el barco, igual, que va sobre el mar. Vemos, aquí al fondo tenemos la tierra y tenemos el nivel del mar. Y entonces, el barco lo que va a hacer es tirar una red, pero esa red va con unos pesos. Y entonces, esa red va a pegarse al fondo del mar. Y entonces, él lo que va a ir haciendo es que el barco se va a ir moviendo y la red va a ir arrastrando el fondo del mar, va a ir limpiando el fondo del mar, porque es para justamente atrapar algún tipo de recurso pesquero que vive en el fondo.
Entonces, eso se usa mucho, por ejemplo, para camarón, porque el camarón vive en el fondo. Em, el problema, otra vez, es que esa red va raspando el fondo marino. Si tenemos corales, va dañando los corales, va generando mezclas de los sedimentos que están en el fondo. Entonces, a nivel de contaminación y daño marítimo, es muy perjudicial. Entonces, por eso en Costa Rica, hoy en día, la pesca de arrastre está prohibida como tal. Ha habido mucha controversia. em, lo que se dice es que depende del tamaño de la red, porque imagínense que ustedes que esta red tiene huequitos. Entonces están diciendo que con cierto tamaño de huequitos la pesca de arrastre no es tan dañina, porque deja pasar ciertas cosas y otras no. Em, pero todavía no hay un estudio formalmente bien hecho para justificar eso. Y por eso es que hasta el día de hoy no se ha autorizado. Y ustedes pueden revisar noticias en los últimos tal vez 4 o 5 años. Ha habido mucha queja y mucha presión política por parte de los productores o pescadores de camarón en contra, digamos, de los ambientalistas que dicen que esa técnica es bastante dañina. Entonces, es algo que ustedes van a seguir viendo en los próximos años. Como les decía también, esta pesca industrial, donde tenemos estos barcos tan grandes, pues son barcos que realmente pueden estar en alta mar durante semanas o meses. Dijimos que la pesca artesanal, el pescador va y viene todos los días. En la semi-industrial pueden estar unos días, incluso una semana tal vez, pero unas industrial son barcos que pueden aguantar 2, 3 meses en alta mar. Entonces, esos barcos, primero, son grandes para almacenar las personas, porque las personas están trabajando ahí. Son barcos que son grandes porque tienen que almacenar todo el producto que van pescando. Entonces tienen lugares para mantener frío el producto, tienen lugares que producen hielo y en ciertos casos hay barcos que ya tienen infraestructura interna para, por ejemplo, hacer enlatados. Entonces ahí mismo en el barco pueden trocear el pescado, pueden hacer ya el enlatado, atún, por ejemplo, anchoas, otras cosas. O incluso tienen infraestructura para congelar el pescado, así como se va pescando para que no pierda calidad. Entonces vea que son barcos muy grandes y que en realidad ellos no vuelven al puerto de donde salieron de primera entrada, sino que ellos em, van pasando por varios puertos de diferentes países, dejando el producto que van pescando. Entonces van vendiendo el producto conforme van pasando por los diferentes puertos. Y yo les decía que nosotros, por ejemplo, cerca de la isla del Coco tenemos muchos barcos de China, de Perú, de Chile, que son flotas internacionales muy grandes, que tienen esa capacidad de estar meses fuera de su país. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en sistemas industriales. Espera un momentito. Ahora, como les decía, una vez que el pez es pescado del mar, nosotros tenemos que mantenerlo, ojalá lo más fresco o seguro posible, porque como habíamos hablado el lunes pasado, em, en la superficie de la piel tenemos todos los microorganismos que fácilmente pueden empezar a descomponer las proteínas, y recuerden que fácilmente empieza a degradarse la carne o el músculo del pescado. Entonces, em, hay formas donde nosotros podemos mantener el pescado fresco o congelado. El pescado fresco usualmente se mantiene a bajas temperaturas, estamos hablando de -2 a 10 grados Celsius. Y las técnicas más usadas es usar hielo en escamas, usar refrigeración, usar chilled seawater, o sea, agua muy, muy fría por debajo de 0 grados, o agua refrigerada, o sea, por encima de 0 grados. El- la técnica más utilizada en barcos por el costo es el de hielo en escamas. ¿Cómo es que funciona eso? Bueno, resulta ser que ¿listo? Vamos a tener grandes lugares donde se echa primero una capa de,
a ver aquí, de hielo en el fondo y después se van a poner los pececitos, por así decirlo. Entonces, digamos que ponemos aquí un pez, aquí otro pez, aquí otro pez, aquí otro pez, aquí otro pez. Y sobre eso se le echa más hielo. Entonces se le echa hielo acá. Y después se vuelve a pescar. Entonces otra vez se pone más pescados acá y se le sigue echando más hielo. Y así sucesivamente. Esto nos va a asegurar que eh, los pescados siempre van a estar a temperaturas muy cercanas a 0 grados. Y de esa manera, digamos que estamos retrasando el crecimiento de microorganismos. Ahora, ¿qué problema tiene esta técnica? Pues es una técnica, como le digo, muy sencilla. Lo único que se ocupa en el barco es un equipo que produzca hielo. El problema que genera esto es que esto con el tiempo se va a empezar a derretir. Y entonces el agua que se derrite va a empezar a gotear hacia abajo. Entonces esto nos va a servir o va a funcionar como una forma de lavar el pescado. Entonces el hielo que está en la capa de arriba se empieza a derretir, lava la capa del pescado, la parte externa, y deja el pescado, por así decirlo, limpio. Pero esas gotas empiezan a caer más abajo y llegan al segundo pescado. Entonces, no están solo lavando, sino que también están trayendo todos los microorganismos que tenía la primera capa de pescado. Y así llegan a la segunda. Y de la segunda, los microorganismos de la primera y segunda pasan a la tercera. Entonces, eso va a ir pasando hacia abajo. Cuando llegue al final, en la capa más de abajo, pues esa agua va muy sucia, muy cargada de microorganismos y le va a caer directamente a la última línea de pescado. Entonces, eh, por un lado, mantiene el pescado bastante estable, pero por otro lado, digamos que genera como que los pescados de arriba quedan muy limpios, pero los pescados de abajo quedan muy sucios y empiezan a degradarse rápidamente. Entonces, esos son desventajas que tiene esta técnica, pero como les digo, es la técnica más utilizada. E incluso vean ustedes en las pescaderías, en los supermercados, usualmente el pescado se maneja sobre camas de hielo. Lo ideal sería, digamos, que ustedes tuvieran una única cama de hielo con el pescado sin una segunda capa abajo, porque de esa manera no hay contaminación de la capa de abajo. Pero pero si se pudiera, digamos, si no se puede, pues se hacen, digamos, con varias capas y eso genera esos problemas. Otra forma es mantener los pescados en refrigeración. Realmente no se usa mucho porque es caro. Digamos, a nivel de alta mar no van a tener refrigeradores de ese tipo. Lo que sí se usa mucho a nivel de barcos es esto. Se agarra el agua de mar, se enfría y se inundan ciertos tanques internos y ahí se meten los pescados. Entonces, esos pescados incluso no necesariamente tienen que estar muertos, pueden estar vivos. Entonces, se mantienen dentro de esos tanques con agua fría, calma, entonces el pescado se calma eh, y se mantiene, digamos, ya en el barco, pero todavía vivo y se arrastra, se lleva hasta un punto y donde ya realmente se sacrifica. O se puede sacrificar y se mantiene en esos tanques. Pero como están bastante fríos, pues la degradación es mucho menor y el hecho de que no haya oxígeno, pues también ayuda a que no haya una oxidación rápida de ese músculo. Pero vean que al fin y al cabo son técnicas, depende mucho del barco, depende mucho del costo y el tiempo que va a durar desde que el pescado desde que el pez es pescado hasta que llega al puerto. Otra técnica es el congelado, donde ustedes pueden agarrar el pez e inmediatamente se le aplican procesos de congelamiento, donde usualmente se trocea, o sea, se filetea, o se puede congelar el pescado entero. Eso depende mucho de lo que se quiera vender. Em, Tenemos la ventaja, como hemos hablado, del tema de que si ustedes se enfrían muy rápidamente, pues no tenemos el crecimiento de los cristales, sino solo la nucleación. Por lo tanto, el daño a nivel celular es mucho menor en comparación a un congelado lento. Y eso se puede hacer con baños de nitrógeno líquido. Eso se usa mucho en la industria, aunque suena caro,
pero es algo relativamente barato para la industria. Entonces se filetean y digamos aquí como ven en esta imagen, vienen los filets saliendo de esta cámara. Entonces entran por un lado el filet frío, pero a temperatura, digamos, por encima de 0 grados, y en esta cámara se les hace un chorro de nitrógeno líquido y entonces el filet ya sale completamente congelado por debajo de 18 grados negativos y esto permite que ya fácilmente se pueda almacenar sin la degradación correspondiente por parte de microorganismos. Entonces, estas son como las técnicas más utilizadas. em, Depende, como les digo, de lo que quieran vender y del costo que quieran incorporarle a ese pescado. También tenemos métodos más tradicionales, por ejemplo, lo que es el curado. Se pueden hacer marinados, se pueden hacer fermentados, se pueden hacer salados y ahumados. ¿Algún ejemplo de marinado que a ustedes se les ocurra? A ver, a nadie se le ocurre una forma de marinar pescado. Buenas, profe. Yo he visto que hay gente que los marina como con salsa de soja que tiene altas concentraciones de sal y cosas así. Ajá, exacto. Eso es una forma en que ustedes pueden marinarlo. La forma más tradicional en Costa Rica es el ceviche. El ceviche es una forma de marinar el pescado donde ustedes lo están metiendo en una disolución ácida de jugo de limón, donde van a evitar la descomposición de este pescado. Con salsa de soya, he visto, digamos, con salsas, con diferentes salsas, por ejemplo, eh, si se le ponen eso así, por ejemplo, piña o papaya, no es tan buena idea como pasa con la res, porque recuerden que aquí el músculo del pescado es más rico en proteínas miofibrilares, pero menos rico en proteínas del estroma. Entonces, si ustedes le ponen un marinado que tenga proteasas, rápidamente va a degradar la proteína, la proteína del estroma, y van a ver que el pescado se les deshace como hilos. Entonces, usualmente el marinado característico que se le aplica a la carne no se le aplica al pescado justamente por la baja cantidad de estroma que tiene. Fermentado, eso se usa mucho, por ejemplo, aquí no, pero por ejemplo en lo que es países nórdicos, Noruega, Finlandia, esos países que ellos hacen mucho pescado fermentado. Incluso hacen tiburón fermentado, que honestamente nunca lo he probado y no tengo interés en probarlo porque dicen que huele mucho a amoníaco. La fermentación genera mucho amoníaco, muchas aminas y realmente generan sabores muy fuertes. Pero otra vez, estamos generando sabores a partir de la fermentación. El salado es una forma de guardar mucho pescado, por ejemplo, todo esto de bacalao. El bacalao se utiliza principalmente salado y vean que una vez que el pescado está salado, se puede almacenar a temperatura ambiente sin ningún problema. El pescado aguanta y no se pudre. Digamos, podemos almacenarlo 1 o 2 años a temperatura ambiente y el pescado aguanta. Y el ahumado también, por ejemplo, se usa mucho con el salmón ahumado. Hoy en día ya es más un ahumado con humo líquido, no tanto con humo en la forma tradicional, pero son técnicas que se utilizaban desde hace bastantes siglos. Y el tema de conservas, por ejemplo, ahora que estamos en Semana Santa, las clásicas sardinas o anchoas, eso es muy común en ciertos países. Aquí en Costa Rica no es tan común, pero sí se aplica mucho. ¿Ok? Bueno, aquí están algunos ejemplos. Marinado, vean que como les decía, con vinagre, con jugo de limón, etcétera. Al fin y al cabo, vean que esto lo que va a hacer es em, disminuir el pH, porque estamos agregando algo ácido, que eso va a evitar el crecimiento de microorganismos. Recuerden, eso sí, que cuando nosotros alcanzamos un pH ácido, tenemos la liberación de catepsinas naturalmente, y recuerden que esas catepsinas son proteasas que van a empezar a degradar el, el tejido proteico.
Entonces, eso nos va a generar una maduración del músculo y la liberación de aromas y sabores que no estaban presentes originalmente en el músculo. De ahí cuando ustedes, por ejemplo, tienen un ceviche, agarran el pescado, lo ponen en jugo de limón y van a ver que al tiempo hay un cambio de coloración por la desnaturalización de las proteínas y por la activación de las catepsinas que empiezan a hidrolizar el músculo. La fermentación, usualmente se usan azúcar y algunas otras bacterias aciolácticas para generar cambios en pH principalmente. El salado, como les decía, puede ser en una salmuera o directamente con sal eh, gruesa, digamos, digamos, sin presencia de agua. Y el ahumado, y como les decía, como hemos visto ya en otros momentos, el humo, recuerden que funciona como bactericida, como antioxidante, y disminuye la W al sacar el agua que se está evaporando. Usualmente lo que es ahumado antes se sala, tal vez no tan fuerte como en el salado, pero sí se le aplica un poco de salado. Entonces, a veces los pescados o ahumados ya vienen salados. Entonces, es cuestión de ver cuál fue el tratamiento que le aplicaron. Em, Ahora, vean que todo esto, todo lo que nosotros hemos hablado es justamente los cambios que o el proceso que ocurre desde el momento que ustedes pescan el animal. En ese momento caemos en el mismo punto que estuvimos cuando vimos carnes, de que una vez que el animal fallece, empieza todos los cambios post-mortem. Y esos cambios vamos a pasar por lo mismo que vimos para carnes, que es pre-rigor mortis, rigor mortis y post-rigor mortis. Y con todo el proceso de maduración y descomposición microbiana al final. Entonces, para eso nosotros tenemos digamos como una clasificación de cómo son la calidad de ese pescado conforme pasan los días de almacenamiento y también depende cómo lo están almacenando, porque nosotros hablábamos que la carne realmente puede durar varios días, incluso semanas a temperaturas relativamente altas sin perder calidad. El problema del pescado es que justamente por la alta cantidad de microorganismos que viven en su superficie, en su piel, realmente son cuestión de minutos para que los microorganismos empiecen a degradar el pescado y empiecen a tener efectos perjudiciales sobre la calidad. De ahí que nosotros tenemos, por ejemplo, estas cuatro fases que vamos a ver, donde en los primeros días realmente la calidad baja de un 10, o sea, un pez recién pescado, a una calidad, digamos, 8 más o menos. Eh, ya los siguientes días, y aquí estamos suponiendo que está conservado en hielo a 0 grados. Vean que en los siguientes días, ya para una semana más o menos, se han dado procesos de autólisis, o sea, que es degradación proteica propia por las catepsinas. em, y ya tenemos un nivel más o menos de 6 de 10, es decir, que ya el nivel no está tan bueno. Pero recuerden que en todo este proceso ya empiezan a entrar microorganismos. Y ya vemos que prácticamente para la segunda semana el pescado alcanza un nivel de 4, que es un punto de rechazo del pescado. Ya en ese momento el pescado prácticamente está putrefacto y nosotros no deberíamos consumirlo. Y ya más días, obviamente el pescado termina de descomponerse. Entonces, vean que tenemos los mismos procesos, una degradación propia del animal y una degradación por microorganismos, y se dan en ese orden. Eh, si nosotros vemos ahora sí los cambios post-mortem, vean que pensando en lo que es, vamos a ver por aquí, esta línea oscura continua es la evaluación sensorial, que es lo más utilizado a nivel de pescados. Vean que para este caso sería para bacalao que está almacenado, no dice la temperatura. Debe ser 0 grados igual. Em, Vean que prácticamente los primeros 6 días todavía hablamos de una muy buena calidad. Después pasamos a una calidad buena, y luego caemos a calidades bajas, no dignas para exportar, pero sí para consumir.
y ya después del día 12, 16 o 14, perdón, ya realmente no está aceptado para consumo humano. Pero ¿qué más vamos a ver que cambia? Bueno, primero que nada vean que se me hicieron el TVBN, que son las bases volátiles nitrogenadas totales. Eso es esta línea que está acá. Si no me equivoco, es esta. Debe ser esta, sí. Esta, vean que em, conforme va a ir pasando el tiempo, va a ir subiendo. Y por otro lado, aquí tenemos el TMAON, que eso es el óxido de trimetilamina. Recuerden que los peces teleosteos, o sea, los que tienen esqueleto óseo, tienen para controlar su presión osmótica óxido de trimetilamina. Entonces, esa es la sustancia nitrogenada, no proteica, que está dentro de su estructura para mantener la presión osmótica. Conforme el animal se va degradando, recuerden que ese óxido de trimetilamina se convertía a trimetilamina y de ahí a dimetilamina, metilamina y amoníaco. Entonces, en los primeros días vean cómo la concentración del óxido de trimetilamina empieza a bajar, prácticamente llegando hasta cero. Y por otro lado, los bases volátiles nitrogenadas totales, que sean volátiles, empiezan a aumentar prácticamente a partir de como el día 10, una vez que el óxido de trimetilamina ya se ha descompuesto bastante en aminas correspondientes. Em, y vean que aquí el TMAN, que es este que está acá, si me equivoco es este, también empieza a aparecer a partir más o menos del día 10, cuando ya empiezan a aparecer las aminas volátiles. Entonces vean que eso son parámetros de calidad químicos que nos pueden ayudar a ver cómo se está comportando el pescado, pero también nos vamos a ayudar mucho de la evaluación sensorial que se le hace al pescado porque es una evaluación muy fácil de hacer, y las aminas son muy fáciles de determinar justamente por el olor. ¿Ok? Ahora, lo que es los cambios post-mortem, realmente el pre-rigor se alcanza más o menos de unos 10 a 20 horas. Recuerden que para lo que era res, eso andaba en días. Aquí estamos hablando de horas. El rigor mortis puede durar de 3 a 7 días y la descomposición usualmente va a darse después de los 14 días con una putrefacción a los 21 días. Esto a 0 grados. Recuerden que si estamos por encima de 0 grados, eso se va a dar muchísimo más rápido. Vamos a hablar que un rigor puede llegarse a alcanzar en 1 o 2 horas. eh, un rigor mortis puede durarles un día o menos si estamos a temperatura ambiente. Y la descomposición puede darse ya a los 2, 3 días, otra vez si estamos a temperatura ambiente. Por eso yo les decía, em, un pez que fue pescado por un pescador artesanal y que lo tiene en una hielera sin hielo, ese pescado se está almacenando 30 grados prácticamente. Pensemos en temperaturas de Punta Arenas o de Limón. Em, a 30 grados, el rigor lo va a pasar en unas cuantas horas, 1, 2 horas. El rigor mortis lo va a pasar posiblemente para el momento en que el pescador se baje del barco y ya en ese momento empieza prácticamente la descomposición. Entonces vean que hay que tener mucho cuidado en la forma como se está almacenando el pescado. Y recuerden que el rigor mortis va a depender de la especie que estemos trabajando. No es lo mismo el rigor mortis de un atún a una merluza, a una anchoa, que son pequeñitas. El tamaño, evidentemente, del pescado, porque recuerden también que el pescado, eh, depende qué tan grande es, así va a ser el intercambio de calor desde la parte exterior a la parte interior. ¿Cómo fue capturado? ¿Por qué? Porque recuerden que si ustedes tienen un método por anzuelo, usualmente el anzuelo, el pez muere muy rápido, porque ustedes pescan con el anzuelo y sacan el pescado. Entonces el pez en cuestión de prácticamente un minuto falleció. Pero ¿qué pasa con un pez que queda atrapado en una malla de un barco de esos industriales que arrastran la malla 2 o 3 días? Piensen ustedes en va a ser un dibujo.
Ustedes tienen el barco aquí y tienen la malla donde van los pescados. Pero ¿qué pasa con esos pescados? Si ustedes, imagínense que tienen aquí un pescadito, tiene otro pescadito aquí. No sé, otra vez recuerden, como les decía, recuerden la película de Buscando a Nemo, donde esos pescados quedan, o esos peces quedan atrapados dentro de la malla y se ponen de acuerdo y empiezan a nadar en contra del sentido del barco, a tal punto que al final revientan la malla. Bueno, obviamente eso es una película, pero eso también pasa en la vida real. Es decir, los pescados empiezan a nadar tratando de huir de esa malla. Entonces, mientras ellos están siendo arrastrados en estas mallas, em, pues empiezan a generar un estrés, empiezan a generar eh, degradación de ATP y recuerden que empiezan a entrar en una glicólisis anaerobia porque ocupan nadar más rápido de lo que tradicionalmente nadan y ya habíamos visto que estos pescados tienen menor cantidad de mioglobina, por lo tanto tienen menor cantidad de mitocondrias, empiezan a hacer una glicólisis anaerobia, el pescado empieza a acidificarse y por lo tanto el pescado empieza a sufrir un estrés antes de morir. Entonces, todo lo que habíamos hablado en carnes del sufrimiento que pueden tener los animales antes de fallecer, aplica también con pescados, con el problema de que el proceso de cosecha o de pesca de un animal marino puede ser mucho más estresante que el proceso de cosecha recibe un animal tipo una res o un pollo. ¿Ok? Entonces, vean que todo esto va a afectarles el rigor mortis, como les decía, la forma de pescar, la forma de morir y la temperatura, evidentemente, va a acelerar o no el rigor mortis. Em, Aquí hay algunos cambios. Vean que habla de los tiempos y las temperaturas que se ocupa para que comience y termine el rigor mortis. Vean que si nosotros tenemos un bacalao que fue pescado de forma descansada, o sea, posiblemente por anzuelo, el rigor mortis, y lo almacenamos a 0 grados, el rigor mortis empezará a los 14 horas y terminará incluso hasta las 96 horas. Estamos hablando de varios días donde, son 4 días, donde realmente el rigor mortis dura, o sea, de 3 a 4 días. Pero con solo cambiar que ustedes en lugar de pescarlo de forma descansada, lo pescaron arrastrado en mallas, manejándolo a la misma temperatura, el rigor mortis empieza de 2 a 8 horas. La mitad o muchísimo menos de la mitad de lo que estaba puesto si fuera descansado. Y el rigor mortis va a durar de 20 a 65 horas en comparación a las 96 que va a durar. Entonces vean cómo afecta. Si ustedes en lugar de almacenarlo a 0 grados, lo almacenan a 12, vean que en lugar de durar 2 horas, dura 1 hora en llegar al rigor mortis y el rigor mortis puede terminar en 30 horas. Y si es peor, lo almacenan a 30 grados, el rigor mortis llega en media hora y termina en 2 horas. Cuando si ustedes lo hubieran pescado descansado y lo manejan a 0 grados, les dura 4 días. Entonces vean la diferencia que implica pescar un animal según diferentes formas de pescar y almacenarlo a diferentes temperaturas. Em, Aquí hay algunos ejemplos con otros animales, por ejemplo, una tilapia. Una tilapia, realmente, si ustedes la almacenan igual a 0 grados, eh, el rigor mortis es mucho más rápido y termina en 26 horas, en un día más o menos, en comparación a los 4 días que tiene el bacalao. Em, y ahí ustedes ven diferentes tipos de pescados. Pueden hacer las comparaciones de cómo afecta el tipo de pesca y la temperatura de almacenamiento. ¿Ok? ¿Qué más vamos a ver? Bueno, efectivamente, recuerden que habíamos visto que cuando nosotros entramos con un proceso de rigor mortis, teníamos un cambio en el pH. Y eso recuerden que era justamente por el proceso de glicólisis anaerobia en que entra el músculo. Una vez que el animal fallece, recuerden que no puede tener, o sea, no tiene oxigenación, por lo tanto, no puede continuar su proceso de glicólisis aerobia
y entra todo en proceso de glicólisis anaerobia. Y recuerden que en la glicólisis anaerobia tenemos la producción de ácido láctico que empieza a modificar el pH. Entonces, un animal recién pescado más o menos anda en un pH entre 7 y 7,2. Cuando entra en rigor mortis, recuerden que empieza a acidificarse. Alcanzamos un pH entre 6,2 y 6,5. Vean que es un pH relativamente ácido, pero no tan ácido como lo veíamos en la res o en el cerdo. Porque recuerden que los pescados tienen dentro de su composición bases volátiles, perdón, bases nitrogenadas, óxido de trimetilamina, eh, urea, etcétera, que nos van a funcionar para neutralizar esos ácidos. Entonces no alcanzamos una acidez tan fuerte como ocurre en la res o en el cerdo. Y una vez que alcanza este punto máximo o mínimo de pH, empieza de nuevo a volver a subir y tal y como lo veíamos con los animales, pero se hace mucho más rápido, alcanzamos pH mucho más altos, justamente por un tema de que ya existen bases presentes en el animal. Recuerden que en la res y en el cerdo ocupábamos que las catepsinas empezaran a hidrolizar, empezaran a generar aminoácidos libres, empezaran a generar bases para empezar a neutralizar esos ácidos. En el pescado ya vamos adelante porque esas bases existen, son parte de su proceso de control osmótico. Entonces rápidamente alcanzamos pHs de 7 e incluso un poquito más altos. En el camarón, vean que en fresco está entre 6,8 y 7,9, pero ya en baja frescura estamos hablando de camarones por encima de pH de 8. Moluscos, igual, más o menos entre 6,8 y 7,9. Eh, para congelar deberían estar por encima de 6. Aquí los moluscos sí tienen una diferencia, que es que cuando están poco frescos, más bien son muy ácidos. Y eso es justamente por la presencia de ácidos en su composición y no hay no hay tantas bases, porque realmente acuérdense que los moluscos no tienen una vejiga natatoria y no tienen esa necesidad de estar flotando en ciertas alturas. ¿Ok? Em, chicos, preguntas hasta acá. Bueno, nadie dice nada, asumo que no. Em, ¿Qué cambios esperamos ver en los pescados cuando ya ellos fallecen y entran en el proceso de rigor mortis? Bueno, primero que nada, recuerden que el rigor mortis implica el, la, mm, la tensión completa de los músculos, eso pasa igual. Entonces, vamos a ver que un pescado en rigor mortis va a tener el cuerpo arqueado y rígido, o sea, va a ser duro. Em, las escamas en un pescado recién pescado y todavía en rigor mortis van a estar unidas y adheridas a la piel, es decir, que ustedes cuando lo toquen, esa escama no debería soltarse y todavía deberían verse brillantes con un color ligeramente metálico y no debería presentar ninguna viscosidad. La piel, igual donde ustedes tocan la escama, van a ver que está húmeda, no debería tener daños, no debería tener arrugas ni cortes. Y obviamente, otra vez aquí debería conservar el color y la forma característica de cada especie. No es lo mismo la piel de una tilapia a la piel de un salmón, a la piel de una macarela, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene una forma específica. Em, en aquellas especies que tradicionalmente tienen mucosidad, esa mucosidad tiene que ser acuosa y transparente, es decir, no tiene que ser ni pegajosa ni turbia, o sea, ni opaca. Y en la mayoría de peces no esperamos encontrar mucosidades, al menos en un pez recién pescado. En los ojos, eso es una forma muy fácil de ver qué tan viejo está un pescado, porque los ojos, primero que nada, tienen que ser eh, suena raro, pero tiene que ser del tamaño de la cavidad donde está el ojo. Porque el ojo, conforme se va secando,
se va haciendo más pequeño. Entonces, si ustedes ven que el ojo ya no está brillante, ya no está transparente y más bien está hundido hacia adentro, eso es un ojo de un pescado que ya tiene varios días de descomposición. Entonces, vean que para ver un ojo, un pescado fresco, el ojo tiene que ser del tamaño correspondiente a la cavidad, tiene que estar salido, o sea, hacia afuera, tiene que ser brillante y tiene que ser transparente. No puede haber ninguna opacidad. Las branquias, deben ser coloreadas rojo, rojo intenso. Así cuando ustedes pueden agarrar un pescado y levantarle donde está la branquia y ver que eso tiene que estar de un color rojo o rosado. Húmedas, brillantes, sin viscosidades y sin un olor a putrefacto. O sea, tiene que ser un olor a pez, a mar. El abdomen, vean que ustedes tienen que revisar si hay vísceras, bueno, que las vísceras tengan colores vivos, no que estén apagadas, que no hayan otra vez, que no haya mucosidades, y peor si hay mucosidades opacas, eso no corresponde. Y los músculos, eso es algo importante. Los músculos tienen que estar elásticos. Recuerden que aquí estamos en un proceso de rigor mortis, por lo tanto el músculo está duro. Entonces, si ustedes eh, tocan el pescado, en ese momento el músculo obviamente se va a hundir y el momento en que ustedes sueltan, el músculo tiene que retornar a su forma. Y entonces ese músculo tiene una elasticidad, está unido fuertemente a los huesos, o sea, no se cae, y la misma piel también está unida al músculo. Entonces, cuando ustedes cortan también ese músculo, van a ver que tiene una superficie brillante, no está opaca. Si ustedes cuando tocan un pescado le hacen, digamos, hacen esa presión, la piel se hunde y quitan el dedo y la piel no regresa, eso implica que el músculo ya no está en rigor mortis, ya está en proceso de descomposición y mientras más se hunda, más viejo está ese pescado. ¿Ok? Eso para pescados. Con crustáceos, vean que estamos hablando de camarones, estamos hablando de cangrejos. eh, Queremos ver que el exoesqueleto, que está hecho de quitina, esté ligeramente húmedo, brillante y consistente. O sea, que no se le caiga, que no tenga opacidad, que no tenga una mucosidad extraña. Que el color sea ligeramente gris porque uno dice, ah, mira, el camarón es anaranjado. Recuerden que el camarón se pone anaranjado una vez que ustedes lo cocinan, porque eso lo que tiene es una sustancia química que en presencia del calor cambia de color. Entonces, si ustedes ven un camarón anaranjado antes de cocinar, eso es que está malo. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Em, Luego el cuerpo. Recuerden que el camarón tiene como un doblez, una curva natural. eh, Todo tiene que estar unido. No se le puede separar, por ejemplo, las piernas o los pies, no se puede separar la cola. Todo tiene que estar unido. Las patas están bien resistentes, los ojos brillantes. Otra vez, igual es difícil ver los ojos de un camarón, pero ahí están. Igual, por ejemplo, los ojos de un cangrejo. Y otra vez el olor propio de cada especie, pero que sea un olor a mar, que no sea un olor a putrefacto. Y en bivalvos, eso también es importante, cuando estamos hablando de bivalvos, cuando ustedes tengan bivalvos, ellos tienen que estar cerrados. O sea, estamos hablando de conchas, tienen que estar cerradas. Si de casualidad están abiertas, ustedes con solo tocarlas, ellos automáticamente tienen que cerrarse. Porque recuerden que ellos funcionan como filtros. Entonces, ellos van a estar abiertos única y exclusivamente cuando estén bajo el mar y estén en condiciones seguras. El momento en que ellos estén fuera de esas condiciones seguras, automáticamente se cierran. Si ustedes encuentran una concha, un bivalvo que está abierto y cuando lo tocan no se cierra, ese automáticamente tienen que descartarlo porque está malo. Em, Otro detalle es que si una vez, no sé si han cocinado, pero si ustedes cocinan ostras o si todo lo que sean bivalvos, cuando los cocinan, ellos tienen que abrirse. Si ellos no se abren cuando están cocinados, están dañados. Entonces, igual, así,
tienen que tener ese cuidado de que si hay un bivalvo cocinado cerrado, tienen que descartarlo y botarlo. No tienen por qué abrirlo. Em, el olor, otra vez característico. Si encuentran agua adentro, tiene que ser agua cristalina, no puede estar sucia. Em, Luego los músculos, o sea, el músculo, o sea, el bichito, por así decirlo, tiene que estar bien adherido a la valva. No es como que se va a caer solito, sino que tiene que estar bien adherido, con un color ligeramente grisáceo, amarillento en el caso de los mejillones, y tienen que consumirse muy rápido, porque recuerden que ellos se descomponen muy fácilmente. Entonces, o se consumen prácticamente de inmediato o se congelan. No hay otra forma, porque realmente los bivalvos fácilmente empiezan en putrefacción. En moluscos, por ejemplo, lo que sería aquí calamares, pulpo, la piel tiene que ser lisa, no tiene que tener manchas, los ojos tienen que ser brillantes, vivos, los músculos tienen que ser consistentes y elásticos, especialmente, por ejemplo, un pulpo, un calamar, el músculo es muy elástico y con colores y olores característicos de cada especie. Ok, entonces eso también es cuidado tener con esos casos. Ok, hasta ahí alguna duda, chicos. En orden, profe. ¿Todo claro? Todo claro. Ok, entonces vamos al receso y nos vemos a las 10. Ok, ok, chicos, seguimos. Voy a proyectar. Listo. Em, bueno, estuvimos viendo entonces el tema de la degradación asociado a lo que es rigor mortis. Nosotros tenemos, por lo tanto, un caso de descomposición, o sea, reacciones de descomposición que van a salir justamente a partir de los cambios perdón, que me estoy volviendo aquí, asociados a la presencia de catepsinas, asociado a la degradación o también por microorganismos. Entonces, estas son las reacciones principales que vamos a encontrar en un pescado. Em, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la formación de dimetilamina, lo que es la formación de trimetilamina, la formación de bases volátiles nitrogenadas que salen a partir de aminoácidos, la formación de amoníaco a partir de urea, la formación de histamina, así como la formación de compuestos azufrados a partir de cisteína y metionina, y evidentemente la oxidación de lípidos. ¿Ok? Muchas de estas posiblemente ya la hemos hablado en otros momentos, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Vean que el óxido de trimetilamina tiene esta estructura y en caso de la presencia de la óxido de trimetilamina asa, que es una enzima que tenemos, que los pescados tienen en su estructura, se va a dar la separación del óxido de trimetilamina en dimetilamina y formaldehído. ¿Ok? Entonces, en esos casos, vean que ya tenemos la formación de una base volátil nitrogenada, que es la dimetilamina, y formaldehído, que además el formaldehído, recuerden que puede reaccionar fuertemente con otras proteínas para formar enlaces covalentes por la alta reactividad que tiene este formaldehído. Entonces, no solamente nos va a generar una base volátil que es fácilmente determinable, sino que además puede generarnos cambios en las proteínas que dejan de ser proteínas, ¿cómo se llaman? Absorbibles. ¿Ok? También tenemos la formación de trimetilamina, que eso se va a dar en presencia de ácido, que no es tan común, pero sí se da, digamos, en el momento en que tenemos el rigor mortis. Entonces vean que tenemos el óxido de trimetilamina en presencia de ácido, va a formar la trimetilamina y nos va a formar agua. Recuerden también que la trimetilamina, al igual que la dimetilamina, son sustancias que se pueden, son volátiles, entonces van a generar olores muy fuertes, característicos de la degradación de los pescados. Profe, Sí, adelante. sí, sí, una consulta. Es que Ujú. usted mencionó esto de que ese presencia de ácido, el ácido que se forma al bajar el pH, ¿es Ajá. suficiente
Sí, para que ocurra esto? ¿O tiene que ser un agente no, no, externo? Porque, es suficiente para que ocurra. Ujú. No ok, tiene que ser tan ácido, pero en presencia de hidronio va a pasar. Igual, este hidronio puede salir de la misma separación del agua, solamente que va a darse una reacción muchísimo más lenta en comparación a la formación de dimetilamina. ok, ¿Ok? ok. Eh, También tenemos otras bases volátiles nitrogenadas que van a salir a partir de cada uno de los aminoácidos que tenemos libres. Entonces vean que para eso nosotros ocupamos no solamente la presencia de estas enzimas, sino que también tenemos que tener las catepsinas que antes van a hidrolizar la proteína en los aminoácidos correspondientes. Igual, voy a volverme un momentito porque recuerden que antes habíamos visto, cuando estábamos viendo proteínas, que aquí tenemos los aminoácidos libres totales y vean que hay pescados que tienen cantidades relativamente altos de aminoácidos libres. O sea, no tenemos incluso que esperar a que las catepsinas actúen. Es que ya algunos pescados tienen aminoácidos libres. ¿Ok? Entonces, em, esos aminoácidos se van a degradar. Aquí estamos. En presencia de una descarboxilasa, que son enzimas que encontramos principalmente en microorganismos. Y una descarboxilasa lo que va a hacer es que va a liberar dióxido de carbono y la estructura no la deja como tal. Entonces, en este caso, vean que aquí se va a dar una ruptura en un momentito. Se va a dar una ruptura en este punto, una ruptura en este punto y una ruptura en este punto, donde sale CO2 más la estructura que queda del otro lado. Entonces vean que al romperse aquí, lo que nos genera es una amina, o sea, una valina, en este 2-metil propanonamina, tenemos la metilamina, la etilamina. ¿Qué es el detalle con estas cosas? Que son aminas y son aminas pequeñas. Entonces, son aminas que van a generarnos aromas muy fuertes. Y entonces, a partir de estas aminas van a generarse o sea la degradación, sean las aminas y sea la presencia de bases volátiles nitrogenadas que van a generar un rechazo por parte del consumidor debido al fuerte olor. Claro, como les decía a ustedes el lunes pasado, si nosotros a esto le echamos jugo de limón, que es ácido, lo que vamos a hacer es que vamos a protonar esta amina. Y esa amina protonada nos va a formar una sal. Y al ser una sal, nos deja de ser una amina volátil, pasa a ser una amina no volátil. Entonces deja de oler. Entonces justamente el echarle un limón o echarle un ácido a esa amina lo que va a hacer es, va a disminuir el olor característico de un pescado. Pero es un pescado que ya está en proceso de putrefacción. ¿Ok? Em, la otra reacción es la formación de amoníaco. Esto se da principalmente en bueno, tiburones o pescados elasmobranquios, que son, acuérdense, aquellos que en lugar de tener un esqueleto óseo, tienen un esqueleto basado en cartílago. Y entonces, ellos, la diferencia, recuerdan, es que su sustancia nitrogenada para mantener la presión osmótica no era el óxido de trimetilamina, sino más bien el urea. Entonces, tenemos la urea, que en presencia de una ureasa va a romperse en amoníaco y dióxido de carbono. Entonces, aquí eso nos genera problemas, dado que uno, el amoníaco tiene un olor muy fuerte y además, el amoníaco es una base. O sea, las otras aminas también eran básicas, pero el amoníaco es una base muy fuerte. Y entonces, al tener nosotros amoníaco, va a basificar mucho el pH de ese músculo y por lo tanto van a empezar a generarse todas las reacciones de degradación que habíamos visto en proteínas asociados a un pH alcalino. Entonces vean que em, el hecho de que se generen esas bases no solamente afectan a nivel de olor, sino que afectan también a nivel de calidad proteica, porque la proteína deja de tener las características para ser digerible. Tenemos la formación de histamina, creo que eso lo había preguntado alguno de ustedes la semana pasada, que a partir de la histidina, los microorganismos pueden liberar histamina, entonces igual con CO2, y esto es otra amina también que va a estar presente. Entonces vean que hay
no es solamente también la presencia de una amina que va a basificar y que va a generar olores, sino que también la histamina causa reacciones, reacciones alérgicas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas personas. Tenemos compuestos azufrados. Recuerden que nosotros teníamos que en presencia de microorganismos se iba a dar la ruptura de de estas moléculas, de la cisteína y la metionina, que era una ruptura beta asociada al carbono alfa. Entonces, tenemos la ruptura y la liberación de metilsulfuro, tenemos la ruptura para liberación de metilmercaptano, que son olores muy fuertes, o incluso en el caso de cisteína, la ruptura y la liberación de ácido sulfídrico. Em, por ejemplo, este metilmercaptano es, nosotros lo encontramos, por ejemplo, en el olor del gas, o sea, el gas que se usa para cocinar, se le pone metilmercaptano para detectarle fugas. Entonces vean que son moléculas muy fuertes su olor y que fácilmente se detectan en muy bajas concentraciones. Abril, adelante. Una consulta. En Ujú. las reacciones anterior, además de generarse amoníaco, se generaba dióxido de carbono. El Ajá. dióxido de carbono no neutraliza de ninguna forma el pH, no, o lo acidifica algo. No sé si Ok. eso. em, Realmente no, porque si hemos visto, por ejemplo, cuando vimos huevos, que el dióxido de carbono se solubiliza en agua y forma un buffer de carbonatos y que, digamos, neutraliza un poco. Lo que pasa es que entre el amoníaco y el dióxido de carbono, el amoníaco gana. El amoníaco es mucho, primero es mucho más soluble, el dióxido de carbono es muy poco soluble y el amoníaco es muchísimo más básico que la acidez del dióxido de carbono. Entonces, realmente ese dióxido de carbono prácticamente se va a escapar como gas, no va a haber una oportunidad de que se disuelva y si se disuelve un poquito, realmente no va a afectar mucho. Es un caso, digamos, diferente al caso del huevo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, dijimos que aquí está en presencia de moléculas azufradas, entonces aquí también tenemos olores muy fuertes. Y bueno, y tenemos, creo que la última era oxidación de lípidos, eso no la pusimos porque ya lo hemos hablado mucho, pues obviamente tenemos lípidos, vean que teníamos lípidos muy ricos en insaturaciones, no una, no dos, tenemos 5 o 6 insaturaciones. Entonces, toda reacción de oxidación de lípidos que ya habíamos visto se va a ver acelerada en estos casos por la gran cantidad de lípidos poliinsaturados que encontramos en los pescados. Y eso se da principalmente en pescados de agua fría. Si el pescado es almacenado de una manera equivocada, eh, a temperaturas altas, en presencia de oxígeno, etcétera. Entonces vean que todo eso que hemos hablado de lípidos el año pasado hay que tenerlo presente. ¿Ok? Em, A nivel general, nosotros vamos a tener este sistema de clasificación, como les decía, para ver cómo está la aceptabilidad de un pescado. Vean que está más asociado a características sensoriales y no tanto químicas. Vamos a tener que cuando el puntaje está en 10, realmente vamos a tener una ausencia de olores y sabores extraños y realmente va a ser aceptable hasta que llegue a un nivel de 4. Todavía en puntajes de 9 o 10 tiene el olor y sabor característico de la especie. Ya cuando llegamos a puntajes como de 7 ya no tiene ese olor del mar, ya no tiene ese olor al pescado tradicional, sino que es un olor neutro. Ya en puntaje 5 o 4 empiezan a haber olores ligeros, extraños, como a ajo, como a pan, como a ácido, a fruta, a rancio. Ven que esos olores, o sea, si es un olor a ajo, es porque tiene un olor a azufre. Entonces, automáticamente ya decimos, ah, mira, hay una degradación de los aminoácidos azufrados y estamos teniendo sustancias azufradas volátiles. Un olor a pan, eso implica que es un olor a levadura. Entonces, hay ahí una degradación, o sea, hay levaduras que están creciendo.
Olor a ácido, usualmente son levaduras también que están generando ácidos volátiles. Frutas también, eso implica que hay sustancias volátiles que no son características de un pescado. Entonces ahí empiezan a aparecer como si aquí hay algo raro, no es característico. Y ya cuando tenemos un nivel de rechazo que es 3, 2 o 1, ya tenemos olores muy fuertes, como por ejemplo repollo pasado. Eso se implica sustancias azufradas, olor a amoníaco, olor a azufre, dióxido de azufre, o sea, todo eso, olores a orines, olores a basura, esas cosas son asociadas a sustancias nitrogenadas volátiles que realmente nos indican que ya ese pescado está en proceso de putrefacción. ¿Ok? Eh, entonces, que le iba a mencionarles aquí algo, a ver si me acuerdo. Em, Ahora, vean que mucha de esta evaluación sensorial se hace, bueno, esta evaluación de aceptabilidad de pescado se hace más que todo sensorial. No se hace tanto un análisis químico, se puede hacer, y de hecho vean que nosotros lo que vamos a determinar en análisis químico es pH, porque ya sabemos si es un pH ligeramente alcalino, tenemos bases, y también podemos determinar las bases volátiles nitrogenadas. El detalle es que, o sea, podemos hacerlo, pero la parte sensorial es tan rápida y tan sensible, justamente porque son moléculas con olores muy fuertes, que realmente no se pierde tiempo revisando los análisis químicos. Pero, como les digo, se pueden hacer. De hecho, en el laboratorio ustedes van a hacer tanto la parte sensorial como la parte química. Y ustedes van a comparar al final a ver si efectivamente lo que ustedes encontraron a nivel sensorial calza con los valores que obtuvieron de bases volátiles nitrogenadas totales. Entonces vean que realmente a nivel de pescado, más que todo se maneja a nivel sensorial, no tanto químico. ¿Ok? Em, Ahora, con el tema ya de nutrición y para ir terminando el tema de pescados, tenemos varias ventajas a nivel nutricional. Vean que por un lado el pescado es fácilmente digerible. Esto está asociado a que, uno, la proteína no es, o sea, es rica en miofibrilares y muy débil en estroma. Entonces, recuerden que al haber menos cantidad de estroma, son proteínas que eran difíciles de digerir, mientras que las miofibrilares son muy fáciles de digerir. Y no solamente eso, sino que recuerden que la forma como estaba estructurado el pescado, que era con miómeros y mioseptos, que era que ustedes tenían el pescado así y tenían los diferentes como canales, esos canales están hechos por el tejido conectivo, pero todo lo intermedio es proteína miofibrilar con muy poca presencia de, de colágeno. Entonces, es una proteína que fácilmente se digiere, tiene poco colágeno y que además habíamos visto que el colágeno se desnaturalizaba a temperaturas muy bajas en comparación al colágeno que encontramos en los animales, reses, cerdos, etcétera. Entonces vean que eso nos permite que la proteína sea muy fácil digerible y nos ayude mucho en la parte nutricional. Por otro lado, tenemos lípidos insaturados y que no son aterogénicos, entonces ayuda mucho en la parte nutricional, precisamente porque em, son lípidos que no conseguimos fácilmente. Entonces, son muy utilizados los poliinsaturados para la nutrición. La proteína es completa, es un animal y es de gran calidad y es fácilmente digerible. Tenemos vitaminas liposolubles en altas cantidades, por ejemplo, la vitamina A y la vitamina D, que eso a veces cuesta en ciertos productos. Y a pesar de que uno dice, mira, es que el pescado vive en el mar y el mar es 3% de cloruro de sodio, realmente tiene un bajo contenido de sodio, justamente porque se manejan una presión osmótica, un equilibrio osmótico del pescado para mantener afuera ese sodio.
pero sí tenemos una cantidad de importancia de calcio, de magnesio, de fósforo, de yodo y de otros minerales. Pero aquí también hay que tener cuidado de que esos minerales van a depender de dónde crece el pescado. Si ustedes pescan ese pescado en aguas contaminadas, puede ser que tengamos presencia de metales pesados. Entonces, de ahí, eso también es importante hablarlo en la parte nutricional, que la calidad de ese pescado dependerá de qué comió ese pescado y dónde fue cultivado. ¿Ok? Y justamente por eso es el tema de la marea roja, que recuerden que esa marea roja es justamente la proliferación de microalgas que generan toxinas y que esas toxinas, que esas microalgas, los peces se los comen. Entonces, si tenemos una proliferación de marea roja, esas toxinas van a llegar a los pescados y por eso es que se hacen em, tiempos donde no podemos consumir pescado, donde no podemos consumir eh, moluscos, donde no podemos consumir ningún tipo de ostras principalmente, porque ellos están filtrando esas toxinas. Entonces hay que esperar a que esas toxinas desaparezcan de la cadena trófica para nosotros volver a ingerir esos productos pesqueros. Y ya para terminar, vean más o menos los tiempos que podemos hablar. Digamos, pensando en un pescador pequeño, digamos que sale todos los días, usualmente pesca el animal, dura 10 horas en alta mar y regresa al muelle. Una vez que regresa al muelle, el pescado puede permanecer entre el muelle, el mercado interno, etcétera, hasta unos 5 e incluso 8 días, o sea, en una semana. Eh, ya hoy en día no es tanto, pero puede pasar. Eh, Después de eso tiene que trasladarse. ¿Trasladarse a dónde? En este caso, al Valle Central. Y de ahí llega al transportista. Entonces vea que puede ser 1, 2 o incluso 3 días. Y de ahí llega a la pescadería. La pescadería lo va a tener en exhibición o en venta o va a hacer un proceso, etcétera. Puede ser hasta 8 días. Entonces, si ustedes suman todo esto, en el mejor de los casos estamos hablando de que 5, 6, 7 días, una semana. En el peor de los casos, estamos hablando de 8, 8, 16, 20, 19 días, prácticamente 3 semanas. Entonces, ya habíamos visto que un pescado incluso a 0 grados, ya a partir de las 2 semanas, empezaba a ser rechazado por su calidad. A 0 grados. Y aquí mentira que lo manejan a 0 grados. Entonces, vean que en Costa Rica tenemos justamente ese gran problema porque la infraestructura pesquera no está preparada para manejar pescado rápidamente y por eso es que tradicionalmente nosotros estamos acostumbrados a que el pescado huela mal. Y eso la gente que ha vivido en el puerto, en puertos o que ha podido pescar y comer pescado muy reciente, eh, llega a San José, huele las pescaderías, huele el pescado que le sirven y dice, este pescado está podrido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ha mejorado, sí les voy a decir que ha mejorado en los últimos años la calidad del pescado, especialmente desde que se introdujo todo lo que es tilapia congelada. Eso ha mejorado mucho, pero todavía a nivel de país creo que todavía nos falta mucho avanzar para aprovechar un recurso pesquero que lo tenemos y que realmente no lo estamos aprovechando y se lo están robando prácticamente otros países. Entonces sí es algo como que incluso ustedes como futuros profesionales en ingeniería de alimentos pueden ir pensando cómo darle un mejor uso al pescado que realmente no estamos aprovechando. Y creo que con eso terminamos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo claro? Ok, chicos, esta semana como no tuvieron laboratorio, no hubo la designación de muestras. Yo quería hacerla de una vez hoy porque si la hacemos el lunes, puede ser que no les dé tiempo conseguir el pescado. Bueno, Abril, adelante. Perdón, profe, que le interrumpa, pero Ujú. nosotros, el grupo, ¿qué somos? Tres, tenemos feriado el jueves, entonces no tendríamos laboratorio. Ajá,
exacto. Mira, sí es cierto, ustedes tienen feriado el jueves. Profe, yo tengo una pregunta, perdón, es que Ujú. en la carta me parece que sale como que Ah, no, es esta semana semana ustedes libre. ya tienen. Sí es cierto, por Entonces, dicha. Ok, no, no. Entonces, tranquilos, porque es cierto, esta semana que viene ustedes no tienen laboratorio porque es la semana que estaba el feriado. Gracias. Yo estaba asustado que la próxima semana es la de pescado. Entonces, tranquilos, no voy a hacer la repartición de pescados hoy, que eso suena muy bíblico. No voy a hacer la repartición de muestras y la próxima semana vamos a hacerla tal vez el lunes, sí puede ser el lunes, para que lo sepan con tiempo y que puedan empezar a buscarlo, porque a veces conseguir los pescados, pues tienen que conseguir pescados enteros y que no estén congelados, o si están congelados, dejar que se descongelen. Entonces, a veces sí se toma su ratillo encontrar dónde les pueden meter ese pescado. Entonces, sí, lo hacemos el lunes, tranquilos. Entonces, por hoy terminaríamos por acá. profe, yo tenía una pregunta Sí. rápida. Ujú. Bueno, como no tenemos lab bueno, pues la próxima semana, Ajá. ¿tendríamos entonces quiz el lunes o nos esperaríamos hasta la siguiente semana? ¿Quiz de qué? ¿De lab? Ajá, sí, No, no sé. hasta No, la siguiente semana, o sea, la oh, semana que sí que tengamos. sigue, Ok, exactamente. listo. La próxima semana lo que sí vamos a hacer es que las 3 horas del lunes sí las vamos a usar para empezar a ver frutas y vegetales. Listo, muchas gracias. ¿Ok? Abril, Perdón, profe, última pregunta. Entonces, para el quiz de pescados, ¿va a haber o no va a haber de teoría? eh, dejen para ver. Porque la próxima semana tenemos el examen y Ujú. la otra semana está planificado el quiz de frutas y vegetales. Entonces, Exacto, entonces dejen para confirmar. Si no me equivoco, no había quiz de pescados. Dejen para revisar. Estoy casi seguro que no. Estoy abriendo la carta, uy. No, no había quiz de pescado y mariscos. Entonces, vamos directo para el examen que es de hoy en 8. ¿Ok? Y sí quedaríamos, entonces el lunes ya vemos frutas y verduras. De hoy en 8 sería el examen que incluye hasta hoy. O sea, incluye toda la parte de cárnicos. Y el siguiente quiz es hasta el 9 de mayo, que es el de frutas y vegetales. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? ¿O todo claro hasta ahora? Perfecto. Bueno, entonces nos veríamos el lunes. Que pasen buen fin de semana. Profe, Sí. bueno, es que yo le hice una consulta por correo que no sé si ha podido. La tuya era que tienen una gira. Ajá, Para sí. ya